Y me encontré un dato muy curioso en el Evangelio de Lucas, porque acuérdense que los evangelios pues vieron la perspectiva de diferentes maneras, los evangelistas lo vieron de diferente manera. Y claro, se complementan, pero aquí en Lucas 23:48, y así es como quiero comenzar esta predicación, dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Aquí ya había pasado la crucifixión, pero me impacta lo que dice Lucas aquí, porque dice que todo esto era un ¿qué? Un espectáculo. Y sabemos que los romanos pues eran especialistas en eso. Ellos fueron modificando, ahorita vamos a ver de dónde surgió todo esto de la crucifixión, cómo a lo largo de la historia, pero los romanos lo fueron perfeccionando de manera tal que esto se convirtiera en un espectáculo. Porque ellos tenían, y lo sabemos, ¿no? Y hasta la fecha los políticos siguen aplicando esto: al pueblo pan y circo. Y eso era lo que los romanos pues tenían, ¿verdad? Como su filosofía. Y entonces ellos hicieron un espectáculo para que la gente viera y para que la gente pudiera, viendo eso, porque ¿quiénes morían en la cruz? Puros criminales. Entonces que la gente tuviera un escarmiento, pero todo eso era un espectáculo, todo eso era para que la gente se impresionara. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te ruego que en esta mañana tú me uses con poder y autoridad para que podamos entender pues realmente la dimensión del sacrificio que tú hiciste por todos nosotros, que no es nada más como una película, que no es solamente el recordar, Señor, como eso, como un espectáculo, sino que realmente es que nosotros podamos agradecerte lo que hiciste y tener en alta estima, Señor, nuestros corazones, y que no se nos olvide. Y si aún no somos salvos, si aún todavía no hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que en este día podamos tener esa oportunidad. Por favor, Señor, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues vamos a ver entonces aquí, mis queridos hermanos, lo primero que yo quiero que entendamos y veamos ahí es cómo surgió esto de la crucifixión. Los persas en el siglo VI empezaron a usar la crucifixión como un mecanismo religioso. Fíjense ustedes cómo surgió la crucifixión, porque para ellos, que eran animistas, que creían en los elementos, pues era inaudito que una persona muriera, que un criminal muriera contaminando la tierra. Por eso decidieron alzar al criminal para que no tocara la tierra. Y ellos fueron los primeros que implementaron esto de la cruz. Al principio solamente era un palo, ¿verdad? Pero ellos subían al criminal para que no tocara la tierra. Era una muerte tremenda. Era una muerte muy humillante. Fíjense que el Talmud era un comentario a la ley de los judíos, solamente permitía 4 tipos de muertes para los criminales, como dice ahí. ¿Cuáles eran esos 4 tipos de muertes? ¿Están ahí, hermanos? ¿Cuáles eran? El lapidamiento, ¿verdad? Apedreamiento. ¿Cuál otro? Pero la crucifixión estaba prohibida en la ley judía, porque era un método muy humillante. Fíjense lo que dice aquí Filipenses, ya lo cantamos, pero fíjense lo que dice aquí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Entonces la cruz era una muerte muy ¿qué? Muy humillante. Acuérdense, era un espectáculo que todo el mundo veía. Entonces es bien importante. Vamos a ver aquí que fue diseñado ¿para qué? Por eso dice aquí que Séneca, el gran filósofo, le llamaba supplicium servile. ¿Qué quiere decir esto? Que era un suplicio solamente para los siervos, para los esclavos. Posteriormente también para piratas, para enemigos y criminales odiados. O sea, a la crucifixión no iba cualquier pelagatos. A la crucifixión iban los más tremendos criminales. ¿Se acuerdan los que murieron al lado del Señor Jesucristo? Ya en otros años hemos predicado acerca de eso. Dice la historia, dice la tradición, que incluso eran violadores de niños. Ese gestas y dimas, ¿no?, que la tradición les llama. O sea que no moría en la cruz cualquier persona. Los ciudadanos romanos no pasaban por esa humillación. Ellos preferentemente usaban la decapitación. Y también dice aquí, se usaba cuando los criminales mayormente eran criminales que estaban en contra del Estado, sediciosos
en contra del Estado, ¿no? Entonces era una muerte muy, muy humillante la cruz. Fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis y quiero mencionar la película de la Pasión de Cristo, que a muchos pues les gusta, a otros no tanto. Algunos dicen que es muy cruenta. Ciertamente es una película muy cruenta porque presenta la realidad, y yo digo que Mel Gibson se quedó cortito en cómo presentó esa realidad. Pero fíjense bien, aquí yo les mencionaba que Mel Gibson utilizó las pinturas de Caravaggio. No sé a cuánto les gusta aquí la pintura. A mí me gusta mucho la pintura porque es la iconografía. En la pintura vemos la iconografía de muchos siglos atrás. Antes no había fotografía, antes no había ese tipo de cuestiones que tenemos ahora, pero existía la pintura. Y fíjense cómo este pintor Caravaggio, este pintor tenía una característica. Antes de él, los pintores pintaban como las cosas celestiales, como pintaban para que las cosas se vieran bonitas. Pero este hombre fue el padre del realismo. Incluso una de sus tendencias era el tenebrismo. Sus pinturas de él son muy oscuras y relatan realmente, se ve las figuras sufriendo. Dicen que Caravaggio utilizaba sus modelos con gente de la calle, con mendigos, con prostitutas, y esos eran sus modelos para hacer los cuadros que hablaban de las cosas de la pasión de Cristo. Fue muy criticado en su época. Y Mel Gibson toma precisamente los modelos de Caravaggio para utilizarlos en su película. Que el casting que él hizo, esos actores se parecieran lo más posible a los que salían en las pinturas de Caravaggio. Así que por eso su película es muy cruel, su película es muy cruenta, por esa parte. Ahora, esto es como un dato, ¿verdad? Como algo que yo quiero que vean. Cuando él hace este casting y escoge a este que iba a ser Jesucristo, este actor, cuando está siendo crucificado, con la tecnología, con los medios de producción, los brazos, las manos sobre todo de este actor, no son las que aparecen en la película, son las manos de Mel Gibson. Porque de hecho él estaba pasando por un momento emocional muy tremendo. De hecho, por eso hizo esa película, gastó millones de dólares para hacer esa película, porque él se estaba redimiendo a través de esta película. Sabemos que el único que redime es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fíjense lo que dice este pasaje, hermanos, y por eso vamos a ver esta parte de los sufrimientos, porque mucha gente podrá decir, ¿y para qué van a recordar eso? Miren lo que dice aquí, la misma escritura, la carta a los Hebreos, ¿cómo dice? Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Normalmente como cristianos nos desanimamos, nos desaniman cosas. Ay, es que el hermano me hizo, es que la vida, es que Dios no me ayuda. Y entonces dice, considera lo que el Señor sufrió en la cruz, para que entonces no te entristezcas, para que entonces venga el ánimo nuevamente. Y por eso es que nosotros examinamos estos sufrimientos del Señor. Amén. Vamos entonces aquí, queridos hermanos, a ver esta parte. ¿Qué dijo San Agustín con respecto a esto? No hay cosa más importante para el cristiano que meditar en los dolores y sufrimientos de nuestro Señor. Es importantísimo que nosotros meditemos en eso. Que no solamente los veamos, sino que meditemos en ellos. ¿Y qué dijo Orígenes de Alejandría? Estos fueron de los primeros cristianos que hubo. Que era cosa experimentada que una alma que meditaba en los sufrimientos y pasión del Señor sería menos proclive a pecar. Porque si nosotros meditamos en esos sufrimientos, tocará las fibras de nuestro corazón, y entonces cuando estemos dispuestos a pecar nos vamos a acordar de esos sacrificios, o de ese sacrificio, de esos sufrimientos, y estaremos menos proclives a pecar. Por eso es que yo quiero que examinemos en esta hora esos sufrimientos del Señor. Fíjense lo que dijo Cicerón, otro de los historiadores. Definió estos sacrificios en la cruz como un crudelísimo, o sea, algo muy crudo y algo terriblísimo suplicio el que vivió el Señor Jesucristo. Esto está en latín, ¿no? No se espanten, esto está en latín. Entonces Jesús sufrió en todo este proceso, desde que lo capturaron hasta que llegó a la cruz, 18 horas.
Fíjense lo que dice Marcos 15:28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado, es decir, nuestro Señor Jesucristo fue contado ¿con quiénes? Con los peores pecadores, con los peores criminales. Los que estaban al lado de Él, uno de ellos dijo, ciertamente nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero el Señor no lo merecía, pero ahí estuvo en la cruz. Ahora, fíjense lo que dice aquí en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo. Cristo, que era inocente, se hizo maldito por nosotros. Cargó con la maldición que merecíamos nosotros. Esa es la realidad, queridos hermanos. Ahora, vamos a ver esos sufrimientos y vamos a comenzar en primera instancia, ¿con qué, hermanos? Y bueno, nosotros conocemos este pasaje, apenas lo leímos, y quiero que vayamos a este versículo. Aquí está hablando Lucas 22. Lucas, que era médico, es el único que registra este acontecimiento. Fíjense que no es casualidad, porque él era médico de profesión, Lucas, y por eso es el único evangelio que registra esta parte. Y ya sabemos, estaba en el huerto de Getsemaní, ya sabemos lo que significa Getsemaní. ¿Sí se acuerdan qué significa? Prensa de olivo, porque ahí se extraían, las aceitunas, y esas aceitunas eran, con una prensa se les exprimía hasta que salía el juguito, por eso se llama aceite, viene de aceituna. Entonces el único que propiamente se debería llamar aceite es el aceite de oliva, los demás no serían aceites porque no vienen de la aceituna. Pero ahí se exprimía y salía el juguito. Y entonces, ahí en Getsemaní, el Señor derramó las primeras gotas de sangre. Fíjense lo que dice aquí, este versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. A este fenómeno, hermanos, se le conoce como hematohidrosis o hematihidrosis. Las dos maneras son correctas. Y médicamente esto es cierto. Y ya vimos, ahí se prensó al Señor Jesucristo. Se dice que los que están en el pabellón de la muerte, los que van a ser condenados a muerte, ustedes saben que hay países donde la pena de muerte, la pena capital está permitida. A veces esos presos, por experimentar tal presión, se ha vuelto a repetir este fenómeno. No es algo que sea muy constante, pero sí se ha repetido este fenómeno de sudar sangre. Es decir, es posible. Y nuestro Señor Jesucristo lo sufrió. Ahí derramó las primeras gotas de sangre. Vamos a ver entonces después, que vino ¿qué, hermanos? ¿Vino qué? Fíjense, fue llevado de un lugar a otro y nada más en ese tiempo recorrió ¿cuántos kilómetros? De que lo llevaron con Anás, luego con Caifás, y luego con Pilato, y luego con Herodes. Pero vamos a verlo aquí. Dice aquí Juan 18:12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo de los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces fue llevado injustamente porque Anás no era el sumo sacerdote, era Caifás, pero como era su suegro, allá había nepotismo, llevaron primeramente al Señor Jesucristo ahí. Y fíjense, aquí vamos a ver otra parte, Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. El Señor no había dormido, no había comido, estaba cansado, y lo llevaban de un lado a otro y lo empezaban a golpear y lo empezaban a menospreciar. Vamos a ver aquí, después ahora sí lo llevan ante Caifás, y aquí dice Marcos 14:65, ¿cómo dice? Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Fíjense qué tremendo, aquí le bofeteaban, le pegaban, pero aquí dice que lo escupían en la cara. Y era algo muy humillante y algo muy asqueroso para un judío, porque ellos entonces
estaban siendo inmundos. ¿Se acuerdan ustedes que los judíos hablaban de la inmundicia, de la falta de santidad? Para un judío era algo muy humillante, y de hecho, imagínate que te escupieran en el rostro. Y yo pongo aquí esto, hermanos, nosotros a veces nos quejamos de que hablan mal de nosotros, nos quejamos de todo. Por eso dice la carta a los Hebreos, considera los sufrimientos del Señor Jesucristo, para que entonces tú puedas ver que lo que tú estás sufriendo no es nada, querido hermano. Ante Herodes, vestido como rey. Lucas 23:11. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviar la piedra. Ahí se burlaron de él, lo llevaban de acá y lo llevaban para allá. 4 kilómetros, como ya vimos. Pero después de ese arresto, ya vimos, después del huerto de Getsemaní, que derramó las primeras gotas de sangre, luego lo arrestaron, le pegaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo llevaron de un lugar a otro. Podemos ver ahora que siguió la ¿qué? La flagelación. Que eran máximo, dice la Escritura, 40 azotes menos 1. ¿Cuántos azotes tenían que ser? Bueno, imagínense esto, hermanos, que eran 2 centuriones, 2 soldados romanos, los que estaban latigándolo, pues uno le daba un latigazo y en lo que el otro agarraba, pues eran 2. ¿Y ustedes creen que esos romanos iban a detener a contar los latigazos? Ya le dimos los 39. Y ahí tenemos una de las escenas, ¿verdad?, de la película de Mel Gibson. Miren cómo lo presenta. Y esto no es una exageración. Así era, queridos hermanos, porque hay evidencias de eso. Fíjense cómo este historiador Eusebio, que no era un historiador cristiano, era un historiador romano, dice que este látigo se llamaba flagrum o flagellum. Así se llamaba este látigo, que consistía, como lo vemos ahí, pues de una empuñadura y que tenía varias correas, y que estas correas terminaban aquí con puntas de hueso o metal. Por eso, hermanos, dice la Escritura, aquí en Isaías 52:14, ayúdenme a leerlo. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Porque cuando le daban los latigazos, esas puntas que vamos a ver aquí, miren, vamos a ver esta otra parte aquí. Fíjense cómo terminaban, algunas eran de hueso, otras eran metálicas, y cuando daban el latigazo, cuando regresaban, arrancaban carne. Y eso llegaba aquí en toda esta parte de la espalda, en los glúteos, e incluso había unos que quedaban sin ojos porque lo arrancaban completamente. Y esto pues fue lo que sufrió el Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Algunos dicen que por su constitución él era un hombre atlético, porque caminaba mucho, porque se alimentaba bien. Pues resistió, pero sabemos que él resistió porque tenía amor hacia nosotros. Después de estos latigazos, queridos hermanos, vino lo que vimos el día de ayer. Ayer lo vimos teológicamente, doctrinalmente, lo que significaba en nuestros corazones, pero no vimos exactamente lo físico. Y aquí vemos la corona de espinas que le pusieron al Señor Jesucristo. Y vamos a ver esta parte, porque fue parte de los sufrimientos. Como dice aquí, hermanos, se usó la planta Ruterium spinosum, que en América se conoce como la corona de espinas de Cristo, que cuenta con espinas de aproximadamente 3 centímetros. Y se la pusieron en la cabeza. Y no era una corona como la imaginamos nosotros, o como la han pintado, sino era una especie como de gorro que cubría toda la cabeza. Y sabemos nosotros que ahí le pegaron, ¿verdad?, con palos en la cabeza, y que eso hacía que esas espinas se clavaran en toda la cabeza. Digo porque a veces nosotros nos imaginamos los pasajes así de una manera sencilla. Después vino, ¿qué, hermanos? La crucifixión. Y dentro de la crucifixión vino algo que se llama la vía dolorosa. La Biblia no lo describe así como tal, como la vía dolorosa o el vía crucis, pero sabemos que él fue prendido y estuvo algún tiempo en la fortaleza Antonia, que era donde vivía Pilato,
y que allí eran los juzgados de los romanos en esa parte, y ahí estaba la fortaleza Antonia y allí estaba el pretorio, y de ahí, donde fue juzgado, fue llevado hasta el Gólgota, y entonces tuvo que caminar hasta donde estaba el Gólgota, que era un montecito que estaba cercano, estaba a las afueras de la ciudad. Y miren, hermanos, ahí pues la tradición dice, ¿verdad?, que tuvo 7 caídas, que apareció Verónica, que muchas cosas, ¿no? Incluso yo estaba viendo un video donde incluso hay una parte donde dicen que el Señor se cayó y puso su mano, y allí en Jerusalén hay esa parte, ¿no?, donde incluso los peregrinos, los turistas llegan y ponen su mano, y que ya está hundidísimo de tanto turista que llega, ¿no?, tanto peregrino que llega, porque la gente piensa, yo pongo mi mano donde Cristo puso su mano. Pues eso no está en la Biblia, ¿no? Pero la Biblia sí nos dice que caminó y tomó su cruz, ¿verdad? Y llegó el momento en que ya no pudo y tuvo que ayudarle, ¿quién? ¿Ya lo leímos? Simón de Cirene. Lo obligaron a ese hombre, Simón de Cirene, a que le ayudara a cargar la cruz, que algunos dicen que pesaba entre 100 y 120 kilos esa cruz. Entonces imagínense, sin dormir, sin comer, golpeado, latigado, como estaba. Ahora, vamos a ver aquí, hermanos, ya estamos dentro de la propia crucifixión, como dice Mateo 27:33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa monte de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces, ya estando ahí en el Gólgota, ya habiendo llegado a ese lugar, empezaba lo que era la crucifixión como tal. Aquí le quisieron dar a beber una especie de anestésico, pero él no quiso beberlo. Y uno piensa, es que sabría feo. No quiso beberlo porque él tenía que sufrir todo el dolor. ¿Por quiénes? Era un procedimiento tan doloroso, como ya vimos, que incluso le ofrecieron esa anestesia. Hoy, hermanos, vemos un mundo, no solo la iglesia, sino un mundo que ya no quiere sufrir nada. Y una iglesia que ya no quiere sufrir nada. Es que me queda bien lejos. Es que está cerrado. Es que es de noche. Es que está lloviendo. Y de todo nos quejamos. Y yo no sé si sepan ustedes que en cierto grado el dolor es bueno. El dolor purifica también. Y no es que yo sea estoico y diga, aguántate. No, hermanos. Pero a veces incluso nuestros hijos tenemos que dejarlos que sufran. A veces el sufrimiento también es bueno. Y ya no queremos sufrir nada como iglesia. Por eso dice la carta a los Hebreos, considera los sufrimientos del Señor. Pero estamos aquí viendo esta parte de la crucifixión. Y entonces, fíjense bien que, ¿saben cómo se llamaba esta parte? Ese era el poste. Y esta parte que va transversal, ¿sí se dice transversal? Sí. ¿Cómo se llamaba? Aquí dice patibulum. Aquí está, patibulum. Entonces, cuando los ponían así, primero los estiraban con lazos, con cuerdas, y a veces hasta los descoyuntaban para que quedara lo más estirado posible. Y cuando ya estaban estirados, entonces sí venían, ¿qué? Los clavos, ¿verdad? Para que eso intensificara más el dolor, como podemos ver aquí. Que es ahí en esta imagen donde les digo que Mel Gibson cambió las manos del actor por sus manos, ¿no? Fíjense, aquí los clavos eran más o menos, ¿de cuánto? Y aquí podemos ver, hermanos, cómo era la parte donde pues los clavos atravesaban, ¿verdad? Y ahí se ve también, no se ve tan claro, pero aquí está, ¿no? Y fíjense, el Señor Jesucristo experimentó todos los tipos de dolores descritos en la medicina. Yo no sabía esto, hermanos. Uno dice, no, pues tengo dolor, ¿verdad? Pero yo no sabía que hay diferentes tipos de dolores. Y ahorita lo vamos a ver tantito. Dice aquí, fulgurantes, lacinantes, tenebrantes, contusivos, gravativos, tensivos, constrictivos, pulsátiles. Todos estos dolores los padeció el Señor. Y miren, nada más así les voy a leer así levecito nada más. Fíjense, dolores fulgurantes. Aparecen de forma repentina, como un rayo, una descarga eléctrica. Es breve, pero de una intensidad extrema. A lo mejor algunos de ustedes dicen, yo ya lo he experimentado. Es como un dolor de neuralgia. Tenebrante o taladrante. Se describe como la sensación de un taladro que perfora el tejido o el hueso.
Es un dolor profundo y persistente. ¡Ay, siento que me están taladrando! Constrictivo o opresivo. Se siente como si el área estuviera siendo apretada o estrujada por una banda o un peso. Es un dolor típico de la angina de pecho o de un infarto. Gravativo, una sensación de pesadez extrema. No es un pinchazo, sino una carga abrumadora sobre un órgano o una zona afectada. Pulsátil, el dolor sigue el ritmo del latido del corazón. No sé si les ha pasado, que sienten un dolor y sienten como que va al mismo ritmo del corazón. Es común en inflamaciones, abscesos o migrañas vasculares. Tensivo, se siente como si los tejidos estuviesen siendo estirados desde adentro hacia afuera, como si algo fuera a reventar. Contusivo, el dolor derivado de un golpe directo, se describe como una sensación de magulladura o movimiento generalizado. Y todo este tipo de dolores, y lo pudiésemos comprobar, ¿los experimentó quién? Por eso dice ahí en Isaías que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. ¿Cómo clavaban los pies? Uno encima del otro, y entonces le ponían el clavote, ¿no? Para que quedara bien sostenido en la cruz, y ese era el más importante, porque en ese clavo se iba a sostener todo el peso del crucificado. Y ahorita vamos a ver esa parte que es bien importante también. Vamos a ver esta parte de la agonía, porque fíjense bien, la cruz, aparte de que, imagínense los dolores, ¿no? de haber sido clavado. Imagínense ustedes. A veces nosotros con cualquier cosa, ¡ay! Yo me acuerdo que cuando era chico, que siempre fui bien tremendo, y todavía tengo ese recuerdo allí en la planta de mi pie izquierdo. Había un guacal de esos de jitomate, pero tenía así el clavo, y lo pisé, y se me hundió así en el talón. Imagínense, ¿no? Un clavito así, como dicen aquí en San Pablo, chico clavísimo, ¿no? Estaba diseñado, hermanos, esta cruz, así, de manera especial, para que les costara trabajo respirar. Cuando Él quería respirar, obviamente tenía que respirar, se tenía que jalar. Y cuando se jalaba, pues le dolía todo, ¿no? Porque se estiraba. Y era tan cruel esto, hermanos, que esa falta de respiración, pues les hacía que les doliera todo, ¿no? Miren, aquí se ve, ¿no? Esta parte, como cuando se estiraban era ese dolor, ¿no? Y aquí fíjense, todo el peso estaba ¿dónde? Le daban calambres fuertísimos por falta de ¿qué? Y algunos dicen que murió por una ruptura del corazón, por falta de oxígeno, de tristeza, de soledad. Pero fíjense bien aquí. Y esto también lo puse acá porque no me puedo acordar de todo, ¿verdad? Pero fíjense que esta parte, lo que realmente pasó es que no fue de una sola causa que murió el Señor Jesucristo, sino fue por un choque hipovolémico, que es una emergencia médica potencialmente mortal, donde la pérdida grave de sangre o líquidos corporales impide que el corazón bombee suficiente sangre al cuerpo. Esto provoca una falta de oxígeno, nutrientes, causando disfunción orgánica y requiriendo atención médica inmediata. Entonces murió de un choque hipovolémico. Una ruptura de corazón, por falta de oxígeno, por falta de sangre. Imagínense cuánta sangre había derramado. Por eso nosotros cantamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que limpia, que lava de todo pecado, hermanos. Amén. Y Él la derramó en la cruz. Por eso dice el Salmo 22:14, ha sido derramada como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Por eso para comprobar si estaba muerto o no, pues un soldado, ¿qué hizo?
le traspasó con una lanza, ¿no? De hecho, hasta tiene un nombre el soldado, ahorita se me olvidó, y hasta lo hicieron santo, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo el nombre del soldado. Dice que cuando le clavó esa lanza, salió de su corazón agua mezclada. En realidad no era agua, en realidad era líquido pericárdico, le llaman, ¿no? Yo no soy médico, pero pues investigué algo, ¿no? Y eso era señal de que ya estaba, que el Señor ya estaba muerto, le había reventado su corazón por ese choque hipovolémico. Vamos a leer este pasaje, hermanos. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. A ver, ¿para qué les quebraban las piernas? Para que ya no tuvieran esa fortaleza, para que se desguanzaran y ya no pudieran respirar y se murieran, pero de volada. Pero aquí ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas, porque así estaba escrito también. Y entonces, cuando llegan a él, ya no hubo necesidad de quebrarle las piernas, porque él ya estaba muerto. ¿Cómo debemos morir nosotros? Yo digo que todos nosotros vamos a morir, a menos que el Señor viniera. Algunos tal vez morirán de accidentes, algunos morirán en el hospital, algunos en nuestras camas. Todos quisiéramos morir ahí en nuestra camita, ¿verdad? Sin dolor. Como dicen, de muerte natural, que ya pues a la mañana tu esposa te fuera a buscar y a despertarte y tú pues ya no despertaras, ¿no? Pero la manera que sea, hermanos, nosotros debemos morir, pero es como dice aquí, ¿verdad? Como dijo el Señor, en tus manos. Y así fue la crucifixión de Jesús. Así fue. Como la ilustración que veíamos el día de ayer del duque de Zinzendorf, ¿se acuerdan? En esa pintura que vio este duque de Zinzendorf, que la pintura decía: esto hice yo por ti, ¿qué harás tú por mí? ¿Qué haremos, hermanos, ante esto? ¿Solamente verlo? ¿Solamente observar el espectáculo? Como hicieron todos los que acabamos de leer allí en Lucas. ¿Qué haremos a través de esto? Meditar en esto, hermanos, ser más agradecidos, tratar de cambiar, tratar de ser mejores, de no engancharnos con críticas. Miren, y les digo, ¿no? En este próximo mes vamos a empezar a predicar una serie que se llama Crecer Duele, porque nuestra iglesia está creciendo, gracias a Dios, pero duele. Y cuando crece la iglesia, y lo vemos en el libro de los Hechos, me estoy adelantando un poquito, pero dice que la iglesia crecía y que empezaban las murmuraciones, porque crecer duele. Pero ¿cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros ante todo esto? ¿Ser soberbios, orgullosos, o ser humildes? Y esto nos recuerda, amados hermanos, lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros no fue en vano. Amén. Y si tú, amado hermano, todavía no has recibido a Cristo, todavía no es tu Salvador, hoy es una oportunidad para que tú lo hagas. Un día muy propicio. Así que yo invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar para agradecer a Dios por este sacrificio. Pero si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito, si así el Espíritu Santo te está guiando, si así tu corazón lo siente, que puedas hacer esta oración conmigo. Allí en tu lugar. Si quieres recibir a Cristo, repite conmigo: Señor Jesucristo, te invito a que entres a mi corazón, a que seas tú mi Señor, seas mi Salvador, y que esa sangre
que derramaste en la cruz no sea en vano. Yo quiero que seas tú mi Salvador, que seas tú mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos como iglesia porque hoy hemos recordado lo que tú sufriste en la cruz del Calvario. Fue un sufrimiento real, un sufrimiento, Señor, que nos correspondía a nosotros, pero que hoy día, Padre, podemos agradecerte. Y alguien decía, ¿cómo van a celebrar eso? Sí, nosotros se lo celebramos, porque gracias a ese sacrificio, nosotros hoy somos libres. Bendito sea, Señor. Gracias porque nos lo has recordado. En Cristo Jesús oramos, te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén.